La pregunta del millón, y deduzco que habrás recabado mucha información con Finkelstein y compañía, ¿no? El tema de los minimalistas. Precisamente a partir de las lecturas protestantes, a partir del siglo XVI, se puso en cuestionamiento constante el mundo de la Biblia, ¿no? Acerca de la veracidad, de la historicidad de los textos bíblicos, y eso ha sido un no parar hasta que en el siglo XIX Reimarus y compañía pues, iniciaron la corriente, digamos, moderna, contemporánea de revisionismo bíblico para cuestionarlo todo y decir que básicamente es mentira. En tiempo ya más reciente tenemos la escuela de Copenhague que distingue radicalmente entre minimalismo y maximalismo, y ahora en entredicho también estas dos formas, ¿no? Y precisamente estas dos vertientes radicalmente marcadas pues indican, por un lado, maximalistas, en el cual pues la Biblia tiene 100% de razón, todo lo que se cuenta es verdad. En cambio el minimalismo es el lado opuesto, y claro, entre medias, ¿qué es lo que hay? De un tiempo para acá, en el Estado de Israel, se impuso la corriente minimalista representada básicamente en la Universidad de Tel Aviv, hoy, y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pues ahí se tiende a buscar un término medio entre maximalismo y minimalismo. Yo, por lo que sé, que estoy excavando en dos yacimientos, ¿no? Una en el norte, en el mes de julio, en Tel Hatzor, y después en Jerusalén, en el mes de agosto y septiembre, pues sí puedo constatar las formas de trabajo en los que se procura buscar la tercera vía entre maximalismo y minimalismo. O sea que vamos a ponderar los resultados, vamos excavando antes de tomar una decisión. A veces el error que tienen los maximalistas y los minimalistas consisten en prejuzgar desde su enfoque maxi o mini cosas que luego pueden perjudicar a la investigación científica. Entonces nosotros tenemos el término medio, que también se corresponde a una forma de exégesis rabínica de Rabbi Ishmael del siglo II, en el cual, cuando hay dos posiciones enfrentadas, lo que hacemos es buscar una solución de conflicto intermedio. Hoy por hoy, el minimalismo, que está representado por Finkelstein, ya se ha ablandado. Finkelstein está, digamos, abuelito, como le llamo yo. De vez en cuando viene a Jerusalén, especialmente porque en Jerusalén el objetivo es llegar al periodo del primer templo, es decir, al periodo de eso que se llama la monarquía unida de David y Salomón. Y Finkelstein, claro, como es el que lidera o el que vocea que David y Salomón no eran reyes en sí mismos, sino que eran unos líderes militares, unos caudillos, Jerusalén era una cosa bastante chiquitita y de poca relevancia. Entonces ahora lo que se está buscando en Jerusalén es contestar un poco a todas estas corrientes minimalistas que niegan que incluso David y Salomón existieran. Del siglo VI en adelante, hacia nuestra era o mundo cristiano, no suele haber problema. La arqueología dice mucho y tenemos buena evidencia arqueológica y textual, pero desde el siglo VI hacia atrás, ¿no? El siglo VI se suele situar la deportación de Babilonia, Nabucodonosor II, destrucción del templo de Jerusalén, 587, hacia atrás, es decir, lo que es los reyes de Judá y de Israel, la monarquía de David y Salomón, y después jueces, y más atrás, patriarcas, y más atrás, Génesis, ¿no? De este mundo del jardín, del Edén y el diluvio, etcétera. Eso tiene mucho discurso y mucha confrontación según qué especialidades y qué momentos, también en el cual se descubren cosas. Hay el Arca de la Alianza, esa es la pregunta que me hacen todos los años, y sobre todo cuando estoy excavando en Jerusalén, como estamos ya llegando al periodo del primer templo, que es decir, es el momento en que Salomón ya ha construido el templo de Jerusalén y está hospedando el Arca de la Alianza en ese templo, pues siempre que llegamos a ese periodo, todo el mundo viene, sobre todo los religiosos judíos, ¿no? Están, ya has encontrado el arca, ya has encontrado el arca, y entonces, claro, como me colocan por veterana en las excavaciones en Israel, me colocan en lugares estratégicos, pues yo estoy en lo más profundo que hay ahora mismo en Jerusalén. Yo a veces les contesto, digo, mira, si encuentro el arca lo voy a volver a esconder, digo, porque me tenéis ya cansada de tanta pregunta sobre el arca, ¿no? De hecho, hace unos 5 o 6 años ya, recuerdo que ya cuando empezamos a tocar el periodo del primer templo, estaba yo trabajando en una zona que lo consideramos una especie de checkpoint para los peregrinos que justo antes de acceder a la parte santa de la explanada del Templo de Jerusalén, tú depositas tus pertenencias, ¿no? Tus dineros, tus mochilas, y entras descalzo al recinto santo con tu ofrenda, tu sacrificio, sea animal o sea incienso, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estaba trabajando en un checkpoint de estos en los cuales se controlaba cómo entraban con decoro esos peregrinos, y como ya estaba rozando ese periodo del primer
templo, Finkelstein inmediatamente apareció por ahí para ver qué es lo que estábamos encontrando. Entonces recuerdo como una anécdota chusca, como mi director de excavación en aquel entonces, Doron Ben-Ami, ¿no?, que ahora es un alto cargo en Israel Antiquities, pues se lo llevó aparte, ¿no?, pues para evitar especulaciones, ¿no? Dice, déjenos trabajar, ¿no? Y es un poco esa curiosidad de ver si lo que dicen minimalistas es cierto, si lo que dicen maximalistas es cierto, y nosotros, como nos gusta más el término más equilibrado, pues ahí seguimos trabajando. Gracias a la arqueología, y en eso me siento muy honrada también de participar en estos hechos, ¿no?, arqueológicos, sí podemos comprobar que los contextos históricos se están dando, ¿eh? Es decir, por desgracia no tenemos, pues, al estilo de la arqueología clásica, sea griega, sea romana, donde tenemos inscripciones maravillosas, hay arcos de triunfo, donde aparecen nombres de emperadores, hay textos, ¿no?, donde se nos confirma la historia de los 12 Césares, por ejemplo, porque tenemos a Suetonio. El caso es que con el mundo bíblico sí tenemos ambientes, tenemos estructuras, tenemos ciudades, y de vez en cuando nos aparece alguna inscripción, algún óstraco, ¿no?, que nos confirman algunos nombres, ¿no? Lo que tenemos como importante es el estudio de la cerámica, ¿no? La cerámica nos ayuda muchísimo a datar. Y también de forma reciente estamos teniendo la intervención del Instituto Weizmann, que trabaja microarqueología y está utilizando técnicas de radiocarbono muy nuevas que nos están ayudando muchísimo a clavar la cronología y en algunos casos a moverla también, con lo cual también hay una pequeña revolución en el sentido de que alguna cronología se está moviendo, y es sumamente interesante, sobre todo para este periodo que va desde el siglo VI hacia atrás en el tiempo, sobre todo la época de la monarquía unida y el periodo cananeo, que es el de los patriarcas. Estamos teniendo un trabajo interesantísimo que sí nos confirma periodos históricos que podemos cotejar con otras referencias extrabíblicas, como otros pueblos de alrededor, Egipto, que es la principal referencia, Babilonia o el imperio asirio también, en algunos aspectos Anatolia. También los griegos micénicos, ¿no?, nos aportan información. De hecho, en Tel Hatzor pues hemos encontrado cerámica micénica de importación, y eso también es muy importante. Y en Tel Kabri pues tenemos unos frescos de estilo minoico maravillosos, ¿eh? O sea que nos dan unos datos en el sentido de pueblos en contacto, y gracias a lo que se está excavando y exponiendo podemos confirmar relaciones internacionales, contextos históricos, pueblos que se mueven, que van y que vienen, y nos dejan algo. Que después sobre eso se construye la historia bíblica, también. Entonces, por desgracia, tenemos muchos niveles de ocupación posterior que nos impiden que se conservasen materiales escritos, que esa es la joya de las joyas para cualquier arqueólogo. De hecho, en Tel Hatzor, de nuevo, estamos excavando una ciudad cananea espectacular que llegó a tener 15.000 habitantes, alrededor del 1500, 1600, y es una barbaridad para los estándares de la antigüedad. Estamos buscando los archivos como locos, porque sí tenemos trozos, ¿no?, de tablillas, ¿no?, de escritura cuneiforme todavía en ese momento, que nos están chivando desde el punto de vista administrativo y legal, pues qué cosas estaba pasando en la ciudad, ¿no? Y hay algunos puntos en estas tablillas que hemos encontrado en Hatzor que se parecen muchísimo al código de Hammurabi, por ejemplo, de Babilonia, ¿no?, 1700, 1800 antes de era cristiana. Entonces nosotros estamos buscando como locos unos archivos en Tel Hatzor que nos confirmen, ¿no?, más datos que están recogidos en la Biblia de una ciudad cananea que alrededor del 1200 antes de era cristiana se supone que fue conquistada por Josué. Esos israelitas que entran, ¿no?, a la muerte de Moisés, del grupo del Éxodo, conquistan la ciudad a sangre y fuego, tal como está narrado en Josué capítulo 11. Nosotros estamos descubriendo el contexto. Tenemos una destrucción masiva, estamos exponiendo desde hace 2 años un palacio administrativo completamente achicharrado, con vigas de madera achicharradas, ladrillos, etcétera, que se han cristalizado por el fuego, y estamos exponiendo un momento de desastre absoluto que coincide con Josué 11. ¿Qué fue Josué? No lo sabemos porque no tenemos una inscripción o un escrito, pero nos aparece ese dato físico de unos edificios y una destrucción masiva. Eso es lo que estamos trabajando, y nos confirma que algo pasó, que la Biblia nos cuenta que fue Josué y sus chicos, bien, pero algo pasó y coincide históricamente en tiempo real en una ciudad cananea. Eso sería un trabajo interesantísimo de investigación, que si nos pusiéramos seriamente a analizar, por ejemplo, todos los trozos de madera de la cruz que hay por el mundo mundial, saldría una cruz, no, un cruzón, porque sería un tamaño gigantesco.
También sabemos que había tráfico de reliquias. En era cristiana era importantísimo porque eran también motivos de atracción peregrina, que también suponía un desarrollo económico en el santuario que estaba levantado in situ, ¿no?, por esta razón piadosa. Y sabemos que, bueno, pues tú te vas al Monte de los Olivos, donde hay olivos legendarios, ¿no?, y milenarios, pues que la gente podría arrancar un trocito y ir a cualquiera y decir, mira, esto es un trozo de la cruz de Jesús. Mira, ¿quién lo sabe en ese momento? Pero la piedad y la devoción hacían mucho más, y por eso hay tantas reliquias que están circulando, y sería un trabajo interesantísimo que se pudiese analizar todas y cada una de las piezas. Pero también desmontarías la piedad de mucha gente, también, y eso para mí sería hacer daño gratuito. También, ¿eh? Por ejemplo, ahora tenemos la sábana de Turín, y sí hay cada vez un mejor estudio acerca de la sábana de Turín que confirma que es la sábana santa, por análisis ya específicos que se han hecho, que obviamente se va mejorando con el tiempo, y sí confirma que es una sábana muy especial, ¿eh? Mira, la peregrinación nos ha ayudado mucho en la arqueología bíblica, precisamente porque hay relatos de peregrinos, pues nos dan pistas de qué es lo que estaba viendo el peregrino en ese momento, antes de que llegasen pues siglos, ¿no?, de aluviones y de tierra que van cubriendo los yacimientos, porque claro, es lo que nos encontramos. O sea, que yo donde estoy excavando en Jerusalén, eso era un parking. Y todo el mundo sabía que había algo debajo, pero era un parking de autobuses y de taxis, y entonces desde que un momento determinado decide alguien, hay que abrir, y ya esto se desmonta y empezamos a excavar y a descubrir y a ver que el terreno nos hable, porque es que, claro, uno no sabe lo que había en el pasado. Entonces los peregrinos, con ese ojo tan fino también por la propia devoción, nos va guiando muchísimo, ¿no?, acerca de utilizar el pico y la pala y el cubo, ¿no? Entonces no solamente tenemos el texto bíblico, con el cual obviamente nos sirve de una grandísima ayuda, sino que también los itineraria, ¿no? El más antiguo, que es el Peregrino de Burdeos, a comienzos del siglo IV, pues es una primerísima información que sirvió muchísimo para que Constantino y Santa Elena, ya después, a partir del 323, fueran renovando todos los itinerarios cristianos, construyendo iglesias, basílicas, ermitas, en cada punto donde había una tradición fortísima de peregrinación y de devoción, que me ayuda a localizar los hechos o los acontecimientos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero especialmente el Nuevo Testamento, ¿no?, que era el objetivo en ese momento de erigir el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano, ¿eh? Entonces después, a finales del siglo IV, vamos a tener a la gallega Egeria, por ejemplo, que da muchos más detalles, y además no solamente te da un itinerario, sino que también te comenta costumbres locales, cómo ella llegó y vivió la Semana Santa en Jerusalén, por ejemplo, y las costumbres del lugar para celebrar eso. O sea que son informaciones valiosísimas y que nos van guiando constantemente. Es hace unos 6 años, donde estoy excavando en Jerusalén, nos apareció en una calle majestuosa que sube desde la piscina de Siloé, está en la zona sur de la ciudad, la piscina de Siloé, que es una piscina importantísima, ¿no?, probática, de ablución, de purificación ritual, que después uno continúa con una calle en ascenso que reconstruyera Herodes el Grande. Después tenemos el emperador Adriano a comienzos del siglo II, que también la reutiliza, y ya en el siglo IV en adelante, ¿no?, con ya el mundo bizantino, ya cristiano de Jerusalén, pues esa calle se mejora. Entonces la última época gloriosa de Jerusalén, con el emperador bizantino Justiniano, ¿no?, segunda mitad del siglo VI, allí había una afluencia de peregrinos espectacular, y se nota en esa calle donde pues constantemente nos aparecían monedas de la época, y nosotros lo llamamos la calle Rockefeller, porque es que era encontrar monedas, 20 monedas diarias, ¿no?, y nosotros haciendo nuestras bolsitas con la siglatura y todo esto, ¿no? Y en esto que aparece un anillo maravilloso de peregrinación femenina, espectacular, de oro, lo tuve en mis manos, ¿no? Después ya lo tiene ahora Israel Antiquities, y se me saltaban las lágrimas porque es la imagen de la resurrección, que dice el testimonio bíblico, que aparecen 2 mujeres, en medio la roca del Gólgota, tal cual estaba en la Basílica de Constantino y Santa Elena, roca desnuda con una cruz encima, y después a un lateral un angelote sentado. Entonces es la escena de las escenas, y claro, yo le llamo el selfie del Gólgota porque primero me está diciendo cómo era el Gólgota en la Basílica de Constantino y Santa Elena, y luego el testimonio bíblico, que fueron mujeres testigos de la resurrección, y ese angelote sentado, que por algo hay una cámara justo delante en el edículo que se llama la Capilla del Ángel, porque estaba ahí ese angelote sentado. ¿A quién buscáis?
le dice a las mujeres. Entonces eso para mí es una imagen valiosísima y un anillo de peregrinación solo de mujeres. Yo estoy fascinada con lo que encuentro todos los años. Yo estoy encantada. El año pasado me tocó desmontar un muro romano, encontré materiales de época persa aqueménida, también unos morteros de basalto negro que solamente trabajaban los persas aqueménidas, otros años pues este checkpoint de la época del primer templo. Todos los años está saliendo algo y todos los años me confirma lo grandioso que es mi disciplina, también lo digo con mucha humildad, me confirma unos contextos bíblicos valiosísimos por los cuales la gente habita, se asientan en determinados lugares de Israel y cómo desarrollan una vida cotidiana que ilumina diversos aspectos del texto bíblico que a veces se nos pasan desapercibidos, ¿no? O sea que la Biblia no es solo teología, no es solo religión, también es vida cotidiana, que eso es lo que también fundamenta el desarrollo de las religiones. Y en eso me sale a mí mi vertiente como politóloga, porque soy licenciada en Ciencias Políticas y no lo puedo evitar. Entonces, la religión es también un hecho social, es un hecho por el cual la gente manifiesta una devoción, un deseo de trascendencia, pero también lo actualiza con una vida social y política que le sirve de comunicación constante. En el Próximo Oriente la religión y lo social no está separado. Nosotros tenemos la tendencia occidental, ¿no?, de separar el mundo temporal, el mundo religioso y todas estas cosas, ¿no?, cartesianas, por decir de alguna manera, ¿no? Ellos no. El derecho es religioso. Israel, a pesar de que tiene esta apariencia, digamos, como nuestro mundo occidental, tú vas a Israel y dices, esto es muy europeo, pero su Estado se basa en derecho rabínico. Y eso no lo quitan. El Deuteronomio es como decir la carta magna de todo judío, que luego se especifican determinadas normas o halajot y estatutos, pero todos de origen religioso. Y religión, sociedad, política, va todo junto. Entonces yo veo ese tipo de lecturas entre líneas del texto bíblico para entender todavía mejor el comportamiento de los actores de la Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y sobre todo en el Nuevo Testamento la vida de Jesús, donde es un judío maravilloso y excepcional que está comportándose como un judío con un mensaje radicalmente nuevo, no solamente para los judíos, sino con repercusión universal, porque esa es la doctrina en la que él vivía, es la enseñanza que él recibió como fariseo. A pesar de la pésima reputación que tienen los fariseos, prevaricadores y todo lo que queráis por esta propaganda negativa, pero era un grupo único de prevaricadores y de mentirosos frente a otros fariseos que le rodeaban, que le protegían. Y así lo tenemos en el Talmud y en otros escritos, y el testimonio flaviano también, que habla del Mesías, Jesús.